vamos a explicar las microestructuras y las propiedades que se derivan como consecuencia de esa microestructura de las fundiciones grises. Entonces, las fundiciones grises tienen unas propiedades intrínsecas propias de ser fundición gris. Entonces, ¿qué es lo que le hace una fundición gris? Entonces, fundición porque tiene contenido de carbono mayor que 2,11% del diagrama hierro-carbono. Fundición gris porque solidifica según el diagrama hierro-carbono estable, ¿no? Entonces, hemos dicho que esa cinética es extremadamente lenta y para conseguirlo, digamos, en velocidad de enfriamiento industriales reales, la aleación debe tener, aparte de hierro y carbono, suele tener siempre silicio, fósforo. El silicio es grafitizante, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, el silicio es un elemento que impide la aparición de cementita, o sea, impide la reacción entre el carbono y el hierro para que aparezca cementita y facilita que el carbono aparezca en su forma libre como grafito, ¿no? Entonces, el grado de influencia que tiene este silicio en la aleación específica para que aparezca grafito, en realidad, como hemos comentado, depende del tamaño de la pieza, de su espesor. En general, ¿no?, se dice que mínimo 2% de silicio nos podría asegurar, ¿no?, que la solidificación de nuestra aleación sea según el diagrama estable. Como ustedes ven, el diagrama de hierro-carbono estable tiene estos componentes hierro y carbono, o sea, va entre el 100% hierro, 0% carbono, hasta el 100% carbono, 0% hierro, pero carbono como grafito, que es la forma más estable del carbono. Entonces, pero el diagrama tiene los mismos puntos y reacciones críticas que también aparecen en un diagrama hierro-carbono estable, con algunas modificaciones. El punto eutéctico estable, que es este, en este caso hemos puesto que es 4,25% de carbono, la temperatura eutéctica es 1154, ¿no? Nuestro punto eutectoide es a 738 y el punto eutectoide es 0,69, ¿no? Y eso también es, digamos, una generalidad. Es estrictamente hablando, el contenido de carbono del punto eutéctico depende del contenido de silicio y fósforo que normalmente tiene la aleación. Entonces, estrictamente hablando, si conozco el contenido de silicio y fósforo, lo aplico a esta expresión y tendría el verdadero punto eutéctico, ¿no? Igual con el eutectoide, estrictamente hablando, depende del contenido de silicio y fósforo. Entonces 0,77 menos estos contenidos de silicio y fósforo, y así podría encontrar el punto eutectoide exacto, ¿no? Pero para condiciones generales, digamos, comúnmente se suele usar un diagrama estable con estas magnitudes. Entonces, ¿cuál es la reacción eutéctica estable? No la leemos en el diagrama, que hay un punto eutéctico porque tengo un líquido que a una temperatura constante solidifica dando este sólido que es austenita y este sólido que es grafito. Esta austenita en el diagrama estable es 2,09% máximo de carbono, ¿no? Y este grafito pues es 100% carbono. Entonces la eutéctica estable es este líquido, en general el de 4,25, que a esta temperatura, 1154, solidifica dando austenita más grafito. La morfología de esta eutéctica estable, que no se llama ledeburita, es la eutéctica estable, es matriz de austenita y disperso láminas rosetas, ¿no? En el punto eutéctico exactamente el grafito aparece como rosetas, roseta de grafito. Pues esquemáticamente los he dibujado así, ¿no? Así, ¿no? Esta es una sección plana de la probeta cuarzo, una visión plana. Entonces, esa sería un poco la morfología de entonces, pero eso sucede a esta temperatura. Entonces, vamos a estudiar un poquito cómo sería la microestructura que presentan aleaciones del diagrama estable, suponiendo que enfrían también siguiendo el diagrama estable. Bien importante es distinguir entre lo que es solidificación y enfriamiento.
La fundición gris es gris porque su paso del líquido al sólido sucede siguiendo el diagrama estable y aparece grafito. La fundición blanca es blanca porque el paso del líquido a sólido es siguiendo el diagrama metastable, ¿no? Esa es la distinción. Pero a partir de ahí el enfriamiento tiene que continuar y en realidad las transformaciones que sucedan posteriores a la solidificación van a depender de cómo sea el enfriamiento. Entonces vamos a suponer aleaciones hierro-carbono al diagrama estable, suponiendo que solidifican y enfrían hasta temperatura ambiente siguiendo el diagrama estable, por lo tanto siguen este diagrama. Entonces, suponiendo la aleación de 4,25% en carbono, esta aleación exactamente, ¿no? Ya sabemos, lo ubicamos en el diagrama, nuestra aleación, y determinamos, ¿no? Una temperatura como esta, esa aleación se encuentra, voy a dibujarlo aquí, ¿ya? La curva de enfriamiento. Esta temperatura se encuentra en estado líquido y tendría pues un líquido, ¿no? Líquido de, en este caso, 4,25% de carbono. Entonces, empieza a enfriar en condiciones de equilibrio estable y la transformación, la ruptura de equilibrio sucede cuando llegue a este punto. Cuando llegue a esta temperatura, ¿qué cosa voy a tener? Un líquido de 4,25 que alcanzó la temperatura de 1154. Entonces, por reacción invariante, cada vez que tengo un líquido de esa composición, cuando llego a esta temperatura, solidifica a temperatura constante, dando esta mezcla eutéctica. Entonces, a temperatura constante, que es esta, entonces enfrío y cuando llego a la temperatura de 1154, el líquido solidifica a temperatura constante, convirtiéndose en mezcla eutéctica. ¿Por qué? Porque es el líquido que tiene esta composición y alcanzó esta temperatura. Entonces, en todo este intervalo de tiempo, ojo que hace la curva temperatura-tiempo, ¿no? En todo este intervalo de tiempo va solidificando líquido. ¿Y qué va dando? Va dando cada vez matriz austenita con dispersos grafitos que van apareciendo. Cuando acaba la solidificación en este punto, ¿qué voy a tener? Todo estado sólido. ¿Qué estado sólido? Lo que me da la reacción eutéctica, ¿no? Matriz de austenita y las rosetas de grafito. ¿Por qué rosetas de grafito? Porque es exactamente la composición eutéctica. Estamos a 1154, seguimos enfriando, ahora continúa el enfriamiento. Entonces, según el diagrama de equilibrio, si continúa el enfriamiento, entonces si bajo, por ejemplo, hasta esta temperatura, ¿no? Un poquito más abajo de 1154, ¿en qué equilibrio me encuentro? Me encuentro en el equilibrio de austenita con grafito. ¿Qué quiere decir? La austenita que tenía esta, la que tengo después de la reacción eutéctica, esta austenita tiene este contenido de carbono. El diagrama me va diciendo que según baje la temperatura en condiciones de equilibrio estable, esta austenita va perdiendo carbono y se mueve sobre esta línea hasta que llega a esta composición. Entonces, conforme baja la temperatura, la austenita que tenía inicialmente 2,09 pierde carbono. Y ese carbono sale de la austenita como grafito libre, porque estoy en el diagrama de equilibrio estable, no hay cementita, no hay reacción carbono con hierro. Entonces, el carbono que expulsa la red austenita aparece como grafito libre. ¿Dónde cae? Pues se deposita sobre lo que ya había. Antes ya había grafito, el grafito de reacción eutéctica, ¿no? Sigo enfriando, por ejemplo, llego hasta esta temperatura. Sigo en el equilibrio de austenita con grafito, o sea, mi austenita a esta temperatura tiene todavía menos carbono y ese carbono salió para depositarse como grafito, más grafito. Entonces, en todo este intervalo para esta aleación, tengo la pérdida de carbono de la austenita que llega a tener esta composición, ¿no? Y ese carbono que sale va aumentando la presencia de grafito que ya teníamos. Entonces, en todo este intervalo
hasta que llego a esta temperatura 738. En todo este intervalo tengo austenita más carbono en forma de grafito, ¿no? La austenita es la misma, o sea, los mismos grados de austenita que aparecieron por aquí se mantienen aquí, lo único que hace es perder carbono, y ese carbono sale y aumenta el contenido de grafito que ya había. Entonces, ¿qué sucede cuando llego a esta temperatura, ¿no? Aquí. En ese momento, la austenita es esta y el grafito siempre es este. Entonces, según el diagrama de equilibrio, cuando llego a esta temperatura tengo una reacción invariante. ¿Qué reacción invariante es esta? Es esta, ¿no? Esta reacción invariante. La reacción invariante estable, ¿no? La reacción eutectoide estable. ¿Qué me dice el diagrama? Que toda austenita de esta composición, 0,69% en carbono, cuando alcanza esta temperatura, se transforma en dos fases, ¿no? En dos fases. Por cambio holotrópico, la austenita pasa a ser ferrita, se transforma en ferrita, ¿no? Esta austenita se transforma en ferrita, y el carbono que expulsa al convertirse en ferrita, porque recuerden que la ferrita admite poquísimo carbono y esta aleación es de alto carbono, entonces el carbono que pierde cuando se transforma la austenita en ferrita sale también libre a aparecer más grafito del que ya había. O sea, hay un grafito que apareció por la reacción eutéptica, hay un grafito que va saliendo cuando la austenita pierde carbono, y ahora hay un grafito que aparece al transformarse esta austenita en ferrita con más grafito. Estas son las dos fases de equilibrio. Entonces se transforma en ferrita de esta composición, que es poquísimo carbono, más grafito. Y esta mezcla eutectoide no es perlita. Esto no es perlita. Esto es ferrita con grafito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi aleación, cuando la austenita llega a esta composición, lo que era austenita se va a transformar en esto, se va a transformar a temperatura constante, se va a transformar en ferrita más grafito. Es decir, cuando acabe la reacción voy a tener lo que era austenita, ahora va a ser ferrita. Lo que era grafito sigue siendo grafito. Las rosetas de grafito que aparecieron durante la solidificación son las mismas, no se han transformado nada desde que salieron. Por aquí ha aparecido más grafito como consecuencia de la pérdida de carbono de la austenita, esta de aquí. Y por aquí aparece más grafito como consecuencia de la transformación de la austenita en ferrita con grafito, todo a temperatura constante. Pero lo que tengo va a ser carbono más grafito, perdón, ferrita más grafito. Cuando acabe la reacción, ya estoy aquí, a esta temperatura, sigo enfriando y según mi diagrama de equilibrio ya no hay más transformación. Entonces, ¿qué tengo a temperatura ambiente? A temperatura ambiente tengo lo mismo. Tengo una matriz de ferrita y tengo embebidos en la matriz de ferrita grafito. Insisto, las rosetas que aparecieron en la reacción eutectica estable y el grafito que va apareciendo como también laminar, ¿no? Como consecuencia de la pérdida de carbono de la austenita, y aquí de la transformación de la austenita en ferrita, ¿no? Entonces, en todo este intervalo aquí lo que hay es ferrita más carbono en forma de grafito. Esa sería la microestructura a temperatura ambiente de una aleación que tenga exactamente la composición eutectica, en este caso 4,25% de carbono, si es que solidifica en el diagrama estable y enfría también en condiciones de equilibrio siguiendo el diagrama estable. Esa es la aleación eutectica estable. Supongamos una aleación hipoeutectica, o sea, una aleación que tenga un contenido de carbono menor que el eutectico. O sea, supongamos una aleación de, por ejemplo, 3% en carbono, ¿no? Una que esté por aquí, una aleación de este tipo. 3% en carbono. Entonces,
¿Qué dice el diagrama de equilibrio acerca de el enfriamiento y las transformaciones microestructurales de una aleación 3% de carbono? Entonces, suponemos, ¿no?, que va a solidificar siguiendo el diagrama estable. Entonces empiezo con mi líquido a una temperatura como esta, tengo el estado líquido, ¿no? Tengo el estado líquido, esta. Entonces tengo el estado líquido. Tengo un líquido de composición, en este caso 3% en carbono. Entonces empiezo a enfriar en condiciones de equilibrio estable para que solidifique como fundición gris. Entonces empiezo a enfriar y la primera transformación según el diagrama de equilibrio sucede a esta temperatura. Cuando llego a esta temperatura aparece el primer sólido, hay un cambio de equilibrio. ¿Qué aparece? Pues antes era todo líquido, todo esto era líquido y ahora aparece austenita. Entonces a esta temperatura aparece mi primera austenita. Si sigo enfriando, sigo en la zona de austenita con líquido. Entonces en todo este intervalo va solidificando austenita, va apareciendo austenita. Entonces en ese intervalo entre este punto y este punto tengo líquido más austenita. Pero ¿qué va pasando con el líquido y qué va pasando con la austenita? Entonces desde la primera austenita hasta el primer líquido, ambas se mueven sobre las curvas que corresponden. El líquido se mueve sobre esta línea y la austenita se mueve sobre esta línea. Es decir, mi primera austenita tiene esta composición y la última austenita es esta. Mi primer líquido tiene esta composición y mi último líquido es este. Es decir, en todo este intervalo el líquido va ganando carbono, pasa de tener 3%, que es el inicial, a llegar a la composición eutéctica, y la austenita inicial tenía este contenido de carbono y la última tiene 2,09. Entonces, aquí, si quisiera dibujar lo que tengo aquí, en este punto, sería dendritos, porque son dendríticos, o sea, dendritos de austenita, ¿no? Austenita a esta temperatura, austenita de 2,09, rodeada por líquido, que a esta temperatura este líquido es este, o sea, esta austenita con este líquido a esta temperatura. Este líquido es 4,25 a esa temperatura. Eso es lo que tengo aquí, en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando igualo la temperatura de ese punto? Esa temperatura que es 1154. Sucede que de las dos fases que tengo, una fase es austenita de 2,09 y la otra fase es líquido de 4,25 en carbono. Entonces este líquido ha alcanzado la temperatura 1154 y por lo tanto sucede la reacción invariante, esta, la de la reacción eutéctica. Entonces a esta temperatura constante, todo mi líquido que tiene esta composición se transforma a temperatura constante en la mezcla eutéctica, porque es el líquido eutéctico que alcanza la temperatura eutéctica, que es esta, entonces se solidifica dando la eutéctica estable. Entonces, cuando termine la reacción, cuando estemos aquí al final de la reacción, ¿cuál es la microestructura? Entonces, ¿qué luego se transformó? Se transformó en líquido. Esta austenita que está aquí sigue tal cual, o sea, esa austenita es la misma, esa es la austenita que tenía, que es austenita de 2,09. Pero ahora el líquido ya no es este líquido, ahora el líquido es la mezcla eutéctica. La mezcla eutéctica. ¿Qué es la mezcla eutéctica? Matriz de austenita de 2,09 y láminas, rosetas de grafito. Entonces todo lo que era líquido ahora es
la eutéctica estable, matriz austenita y roseta de grafito. Entonces eso es lo que tengo cuando acabe la solidificación. Entonces estoy ya a esta temperatura, estoy aquí. ¿Qué es lo que tengo? Austenita de esta composición, ya sea la primaria, esta que apareció aquí, o la austenita de la mezcla eutéctica y grafito. Pero estamos a todavía 1154, esta temperatura es 1154. Seguimos enfriando. Si el enfriamiento lo hago lentamente, de manera que sigue el diagrama estable, pues mi austenita sigue esta transformación, igual que antes, ¿no? Esta austenita empieza con esta composición y conforme voy enfriando, se mueve sobre esta curva y va perdiendo carbono. Ese carbono que pierde precipita como lámina de grafito también, ¿no? Sobre lo que ya había. Entonces, en todo este intervalo, para esta lección, en todo este intervalo, ¿no? Que sería en todo este intervalo, voy a tener austenita más carbono en forma de grafito. Cada vez la austenita pierde carbono y cada vez aparece más grafito, hasta que llego a esta temperatura. ¿Qué sucede en ese momento? En este momento mi austenita tiene esta composición y mi grafito es siempre este. Entonces, cuando llego a esta temperatura, ¿cuál es la microestructura? Es la misma que tenía antes, ¿eh? La misma. Voy a dibujarlo aquí. La misma. Los dendritos que habían de austenita, lo único que ha pasado es que han perdido carbono, ahora tienen este contenido de carbono. Las rosetas de grafito siguen las mismas, no ha cambiado nada aquí. Ha aparecido más grafito como consecuencia de esta pérdida de carbono, por ahí hay más grafito, ¿no? Y lo que tengo es pues austenita, ahora de 0,69 como matriz, la que era la matriz antigua ahora es la misma pero con menos contenido de carbono. Los dendritos de austenita también ahora son de 0,69 y el grafito sigue siendo grafito, ¿no? Grafito es grafito, 100% carbono, ¿no? Entonces, cuando alcanzo esta temperatura, toda austenita que tenga esta composición, estas dos que tienen esta composición, cuando alcancen 738, va a suceder esta reacción. Es decir, la austenita se va a transformar en ferrita, va a ceder carbono y ese carbono aparecerá como grafito. Esa transformación también a temperatura constante. A temperatura constante se va a dar la transformación de la austenita 0,69 en esto de acá. Entonces, cuando acabe la reacción, ¿qué cosa voy a tener? El único cambio es que todo lo que era austenita ahora va a ser grafito. Y lo que era grafito sigue siendo grafito. Entonces ahora, la matriz que era austenita, ahora es ferrita. Los dendritos que eran de austenita, ahora son de ferrita. El grafito, que era grafito, sigue siendo grafito. Y el grafito que precipitó durante esta transformación sigue ahí, y ahora el más grafito como consecuencia de la pérdida de carbono de la austenita, como se convirtió en ferrita, tengo más grafito. A temperatura ambiente constante pasa eso. Sigo enfriando y según mi diagrama ya no hay otro cambio. Entonces a temperatura ambiente continúa el enfriamiento, a temperatura ambiente tengo lo mismo. Solamente que a temperatura ambiente mi ferrita es esta y el grafito es este, no como en los diagramas que ya hemos hablado antes. Entonces esta es la microestructura de una fundición gris hipotéctica, solidificada y enfriada en el diagrama estable. Esta es la eutéctica, esta es la hipotéctica. ¿Qué pasaría con una hipereutéctica? Una que tenga más de 4,25, supongamos 5% de carbono, supongamos esta. 5% de carbono, ¿no? Entonces, a esta temperatura la tengo en estado líquido, ¿no? Entonces,
La de 5% en carbono empieza siendo líquido, ¿no?, a esa temperatura, y empiezo a enfriar, no hay ninguna transformación hasta que llego a la temperatura de ruptura de equilibrio, que es exactamente esta, ¿no? A esta temperatura se rompe el equilibrio. ¿Qué equilibrio se rompe? Aquí tengo primero líquido, ¿no? Esto es líquido. Líquido 5% de carbono. Entonces a esta temperatura se rompe el equilibrio. ¿Qué aparece? Según mi diagrama, aparecen sólido grafito. Entonces aparecen unas grandes láminas, agujas de grafito, rosetas enormes que prácticamente son como agujas de grafito muy gruesas. Entonces, en todo este intervalo va apareciendo grafito. Grafito rodeado por líquido, eso es lo que tengo aquí. Entonces, en todo este intervalo tengo líquido más carbono en forma de grafito. Microestructuralmente, ¿cómo es eso? Pues microestructuralmente es líquido, ¿no? Líquido y grafito, que suele aparecer o sea, el grafito, como crece aquí libremente y hay mucho carbono, pues crece como láminas muy gruesas, ¿no? O sea, grafito, eso es un grafito primario se llama, ¿no? Entonces, en todo este intervalo, pues este es el grafito que va apareciendo y lo demás es líquido. Lo demás es líquido, ¿no? Esto es líquido. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a esa temperatura. Entonces, durante todo el enfriamiento que ha ido pasando, durante la solidificación que ha ido pasando, el líquido se mueve desde esta composición, que era inicialmente 5%, cada vez pierde carbono hasta que llega a esta composición, y el sólido es siempre grafito. Entonces, a cualquier temperatura en esta zona tengo este equilibrio, ¿no? Este líquido con este grafito, este líquido con este grafito, este líquido con este grafito. Entonces, cuando llego acá tengo este líquido con este grafito, ¿no? Entonces, a una temperatura como esa, cuando llego exactamente a ese punto, todavía abierto aquí, ¿qué líquido tengo? ¿No? Voy a volver a dibujar la microestructura esquemática que tendría en este punto que corresponde a este. Entonces, lo que era grafito que apareció ahí, no le pasa nada, misma forma, mismo tamaño, misma distribución, etc., ¿no? Grafitos en grandes agujas, ¿no? Laminado. Rosetas un poco muy grandes, ¿no? Y el líquido en ese momento, mi líquido es de 4,25%. Entonces he llegado a esta composición. Entonces, ahora igualo la temperatura a 1154. Entonces, a esta temperatura, ¿qué tengo? ¿Qué fases tengo? Grafito y líquido de esta composición. Entonces, con el grafito no va a pasar nada, pero con el líquido sí. El líquido va a transformarse según la reacción eutéctica. Entonces, a temperatura constante, todo lo que es líquido que tiene esta composición se va a transformar en austenita más rosetas de grafitos, la reacción eutéctica. Entonces, cuando acabe la reacción, aquí, ¿cuál será mi esquema microestructural, ¿no? Ahí, pues, procuraré dibujarlo aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? El grafito que apareció antes, ¿no? El grafito así bien grueso. Ahora, cuando acabe la reacción, ese es el grafito que había inicialmente. Ahora aparece la eutéctica estable. ¿Qué es la eutéctica estable? Matriz de austenita de 2,09 y dispersos rosetas de grafito. Entonces, las rosetas de grafito típicas de la reacción eutéctica estable, las rosetas, ¿no? Va a aumentar el grafito que ya había, o sea, más grafito va a aparecer, pero ahora con morfología de rosetas. Y eso es lo que tengo cuando acabe la reacción.
Entonces, en todo este intervalo, la austenita va perdiendo carbono según esta línea, y el carbono que pierde va apareciendo, va precipitando como grafito, más grafito del que ya había, ¿no? Austenita más carbono en forma de grafito. La morfología de los granos de austenita no cambia, o sea, solamente va perdiendo carbono, y ese carbono aparece como grafito, hasta que llego a esta temperatura, y en ese momento, ¿qué cosa tengo? En ese momento tengo austenita de 0,69 y grafito. Entonces, cuando estoy aquí, a esta temperatura, tengo la matriz que era de austenita, ahora también es matriz de austenita, pero de este contenido en carbono, ¿no? Y lo que era grafito, pues era grafito. Ya apareció bastante más grafito el que había inicialmente, la roseta de la reacción eutéctica y el grafito que ha ido precipitando por la pérdida de carbono de la austenita, ¿no? Entonces es lo que tengo aquí. Entonces en ese momento, cuando igualo la temperatura, esta austenita de esta composición se transforma según la eutectoide estable en ferrita con grafito. A temperatura constante, todo lo que era austenita se va a convertir en ferrita, y el carbono que pierde pues precipita como más grafito. Entonces, cuando acabe la reacción, aquí la microestructura sería más o menos esta, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Todos los precipitados, láminas que habían de grafito, el eutectoide, el eutéctico, el grafito primario de agujas gruesas que había, el grafito que ha ido apareciendo como pérdida de carbono, más el grafito que ha aparecido por la reacción eutectoide, esto aparece ahí. Y la matriz es ahora ferrita, ¿no? Lo que era austenita ahora es ferrita. Entonces, acaba la reacción y según mi diagrama ya no hay ninguna transformación. A temperatura ambiente no pasa nada más, sino que simplemente ahora mi ferrita es esta y el grafito es el que es, ¿no? Es grafito. Entonces tengo grafito que ha aparecido por varios motivos. Tengo un grafito que apareció directamente de solidificación de líquido, tengo un grafito que aparece como pérdida de carbono de la austenita, eso pasa en los tres casos, ¿no? Y tengo un grafito que aparece cuando se produce esta reacción de transformación de la austenita en ferrita con grafito. O sea, esos son los tres grafitos que van apareciendo. Aleación eutéctica, aleación hipoeutéctica, aleación hipereutéctica. ¿Qué tienen en común las tres aleaciones? Independientemente del contenido en carbono, las tres tienen a temperatura ambiente matriz ferrita y disperso grafito. El grafito puede ser, pues, ya depende si ha sido hipereutéctica, aparecerá grafito grueso, si es eutéctica será la roseta, si es hipoeutéctica aparecerá una mezcla ahí. Pero en definitiva, como constituyentes es matriz ferrita, disperso grafito. Entonces, cualquier fundición gris, que es gris porque solidificó en el diagrama estable y apareció grafito, si el enfriamiento que sigue hasta temperatura ambiente es lento, equivalente al diagrama estable, va a tener matriz ferrita y disperso grafito. Entonces esto es bien importante, ¿no? Bien importante porque ya vamos entrando a un ámbito que luego vamos a discutir más. ¿De qué van a depender las propiedades de la fundición gris? Como cualquier material, va a depender de cuáles sean sus constituyentes microestructurales, ¿no? Y en este material pues va a depender, si hay más de un constituyente, va a depender de quién es matriz y quién es disperso. Entonces, en una fundición gris, en principio el primer disperso es el grafito. Y la matriz depende de cómo enfríe. La matriz, si es que enfríe en estas condiciones, va a ser matriz ferrítica. Entonces, ¿qué estoy diciendo, no? Que, miren, ¿qué sucede si una vez que acaba la solidificación, es decir, aquí, para esta aleación que es la eutéctica, aquí, 1154 es esta temperatura, y esta aleación es la de 4,25, ¿no?
la solidificación termina aquí. Para la hipotética, la solidificación termina aquí. Es la misma temperatura, 1154, ¿no? Para la hipereitéctica, la solidificación termina aquí, también en 1154. O sea, las tres terminan de solidificar a 1154. Pero a partir de ahí tengo que enfriar. ¿Qué sucede si el enfriamiento, a partir de esta temperatura, el enfriamiento ya no es lo suficientemente lento como para que siga el diagrama estable, sino que es un enfriamiento lento, pero un poco más rápido, que equivale a la cinética del diagrama metastable? Eso pasa, puede pasar y pasa, porque en el fondo es velocidad de enfriamiento. Entonces, si como consecuencia después de la solidificación hay algún factor que hace que el enfriamiento que siga sea un poquito más rápido, pero suficientemente lento como para que sea el diagrama metastable, entonces quiere decir que las transformaciones que sucedan después de la solidificación, después de este punto, después de este punto y después de este punto, ya no va a estar en el diagrama estable, sino que me debo pasar al diagrama metastable. En el diagrama metastable debo empezar con mi austenita de 2,09, que es la que tengo en todos los casos, y el grafito que ya apareció y no va a desaparecer, pero a partir de ahora el enfriamiento de la austenita lo hago siguiendo el diagrama metastable. Y entonces va a pasar todo lo que ustedes conocen del diagrama metastable. Cuando la austenita pierda carbono, va a perder carbono y va a aparecer cementita, pero en el diagrama metastable sí hay cementita. Ese carbono que salga se combinará con el hierro y aparecerá cementita. El grafito, le insisto, no le va a pasar nada, no se va a transformar. Ya el grafito ahí queda, ¿no? Entonces sigo enfriando en el diagrama metastable. Mi austenita ahora va a irse sobre esta línea, pero en el metastable esto es 0,77. Y este detector del diagrama metastable de la reacción perlítica. No, esta es otra, es la reacción perlítica. Entonces cuando mi austenita llegue a la composición 0,77 en el diagrama metastable, me va a aparecer perlita. Entonces todo lo que era austenita se va a transformar en perlita. Y luego el enfriamiento continúa, entonces tendré fundiciones que solidificaron como grises, pero en el enfriamiento la austenita, como sigue el diagrama metastable, se va a transformar en perlita, porque aquí va a perder carbono para que llegue a esta composición, y todo lo que era austenita se va a transformar en perlita porque es otro diagrama. Entonces, en lugar de ser matriz ferrita, va a ser matriz perlita, y tendré una fundición gris de matriz perlítica. Eso lo tengo ustedes explicado más esquemáticamente ahí en la transparencia. Pero luego también puedo tener una transformación, una velocidad intermedia de enfriamiento entre el enfriamiento estable y el metastable, y puedo tener una matriz ferritoperlítica. O puedo enfriarlo tan rápidamente que sea como un temple, puedo tener matriz martensita, porque en definitiva la matriz de la fundición gris depende de cómo se enfríe la austenita. Depende de cómo se enfríe la austenita. Entonces puedo tener matriz ferrítica, matriz perlítica, matriz martensítica, etcétera, dependiendo de con qué cinética se enfríe la austenita. Y esa cinética del enfriamiento de la austenita pues depende muchas veces del tamaño de la pieza o del molde que le pongo. O sea, hay factores que pueden modificar ese enfriamiento y por eso depende de cómo lo enfríen. Entonces, en una fundición gris, como en cualquier material, las propiedades ¿de qué van a depender? De la matriz, que puede ser cualquiera de las que estoy diciendo, puede ser ferrita, puede ser perlita, ferritoperlítica, martensítica, vainítica, ¿no? Y del grafito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a explicar un poquito cómo es que las fundiciones grises tienen unas propiedades intrínsecas que se deben a la presencia del grafito. O sea, las propiedades que dependen de la matriz ya las podemos deducir, porque ya sabemos propiedades de la ferrita, entonces
hay unas propiedades que van a depender de cómo sea la matriz. Si la matriz es ferrítica, esa fundición va a ser más blanda que la fundición de matriz perlítica, y esta va a ser más blanda que una fundición de matriz martensítica. Eso creo que lo podemos entender bien. Hay unas propiedades, unos comportamientos, características de la fundición gris que dependen del hecho de ser gris, es decir, de que tenga grafito y de la forma como aparezca el grafito. Eso lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en las propiedades de las fundiciones grises en general? Pues acabamos de explicar que, como todo material que tiene más de una fase, la matriz, entonces eso ya lo hemos comentado un poquito, que con diferentes tipos de matrices se nos enfríe después de la solidificación. La presencia del grafito, o sea, fíjense que si la matriz es ferrita, perlita, perlita o martensita o vainita, ¿no? Esas son matrices, esos son metales, o sea, son aleaciones, son matrices metálicas, ¿no? Entonces, pero en esa matriz metálica está, se dice embebido, o sea, está embebido en la matriz grafito, y el grafito es cerámico. Entonces, esa es una característica bien importante que define unos comportamientos típicos de la fundición gris y aplicaciones específicas de la fundición gris, ¿no? Entonces tenemos prácticamente una fundición gris, es como si fuera un acero ferrítico, un acero ferritoperlítico, un acero perlítico, martensítico, en el cual se ha hecho espacio, se ha sacado algo de matriz y se ha rellenado de grafito, ¿no? Si viéramos una sección, es como si tuviéramos esto, ¿no? La matriz metálica, ¿no? Continua, y hay unos espacios que están aquí abiertos donde los he rellenado de grafito. O sea, una fundición gris es esto, es una matriz metálica donde hay espacios que están rellenos de grafito. Si el grafito es laminar, el espacio tiene forma de lámina, ahí va relleno de grafito, y si el grafito es esferoidal, el espacio es esferoidal, o sea, es un espacio, un hueco esférico relleno de grafito. Esa es la morfología de una fundición gris, una matriz metálica rellena de grafito, lo cual ya le da una característica. Una fundición gris es una fundición de matriz discontinua. O sea, es una matriz metálica que está cortada. Es como si tuviera fisuras. O sea, si es la laminar, alargada, fisuras alargadas, y si es la esferoidal, pues huecos esféricos, ¿no? Donde se ha puesto el grafito. Entonces, eso de la matriz metálica discontinua es bien importante porque le da a la fundición unas propiedades específicas que luego vamos a comentar. Entonces, es una primera característica. O sea, hay propiedades de la fundición gris que se deben a esa discontinuidad en la matriz. Otro factor, la presencia del grafito. Entonces, esa es la presencia del grafito en la discontinuidad. Las propiedades intrínsecas del grafito, o sea, el grafito es un material que tiene unas propiedades propias, ¿no? Propiedades propias por ser material grafito. Conductividad térmica anisotrópica muy elevada en cierta dirección, propiedades exfoliantes, etc. O sea, hay propiedades que son propias del grafito, entonces cuya presencia en el material pues se trasladan a la aleación. Entonces la fundición gris va a tener unas propiedades que son del grafito, no de su presencia como fase que hace la matriz discontinua, sino del grafito en sí mismo, lo que digo, ¿no? O sea, su conductividad térmica, su punto de fusión, que es muy alto, etcétera, propia del grafito. Y luego, de cómo aparece ese grafito, el tipo de grafito, de la forma que tenga, si es grafito laminar o si es esferoidal. Esta diferencia entre la forma del grafito es fundamental para las propiedades y aplicaciones de las fundiciones grises. Si es laminar, además,
el factor importante es la distribución del grafito. Entonces, cuando se habla de distribución de grafitos, se habla de grafitos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, ¿no? Entonces, cada uno de estas distribuciones de grafito, ustedes las pueden ver en la transparencia, pues tienen una razón de ser, aparecen en ciertas condiciones y cada una pues aporta a la fundición un cierto comportamiento. Desde el punto de vista de comportamiento mecánico, lo que se busca es que las fundiciones tengan grafito tipo A. O sea, yo cuando evalúo la calidad de mi fundición gris para comportamiento mecánico, evalúo si su grafito laminar es tipo A o mayoritariamente tipo A, ¿no? Porque los otros, pues, el grafito tipo B es típico de la fundición de composición cercana a la eutéctica y es cuando quiero aleaciones de mucha colabilidad para espesores complicados, ¿no? Piezas complicadas. El grafito tipo C es el que aparece en las fundiciones hipereutécticas, es el grafito grande que dije antes cuando verificaba esta aleación, es el que aparece tipo C. El grafito, como ustedes pueden ver en las transparencias, tiene propiedades térmicas importantes, entonces cuanto más grafito más grande haya, las propiedades, la conductividad térmica de la fundición va a ser mayor, entonces cuando quiero potenciar propiedades térmicas me interesa el grafito tipo C. Los grafitos tipo D y tipo E tienen que ver con el contenido de carbono y modo de enfriamiento. Entonces, desde el punto de vista estructural, las que se buscan son tipo, ahora, las fundiciones pues suelen tener una mezcla de, sobre todo entre A y B, ¿no? Entonces, por eso uno analiza y ve cuál es la que predomina. Y en ambos casos, entonces, en el grafito esferoidal, ¿qué busco? Pues que sean esferas. La calidad de una fundición esferoidal está en que el grafito que aparezca sea mayoritariamente esférico. Entonces, cuando evalúo la calidad de una fundición esferoidal, las normas me dicen, ¿no? Debe presentar tal porcentaje de no dudalidad, le llaman, pero se refieren a los grafitos esféricos. Entonces, tiene que tener un porcentaje mínimo de grafitos esféricos, porque pueden aparecer otros que tienen formas raras, nódulos irregulares, y esos no son los mejores son los que son totalmente esféricos. Entonces, la calidad de las fundiciones esferoidales se mide en la cantidad de esferas de carbono que tiene de grafito, y en ambos casos, pues, es la homogeneidad del grafito y también el tamaño, o sea, también se mide el tamaño, ¿no? El tamaño de las láminas, el tamaño de todos esos factores contribuyen, pero digamos para algo más, como más genérico, en la calidad de las fundiciones esferoidales, el porcentaje de grafitos en forma esférica es fundamental, ¿no? Y en las fundiciones grises laminares, la distribución, el tipo de grafito y sus tamaños son fundamentales. Hay varios tipos de grafito, hay grafito laminar, vernicular, etcétera, que cada cual tiene unas propiedades que aportan, ¿no? Entonces, cuando hablo estructural me refiero a una fundición a la que le voy a exigir un mínimo de comportamiento mecánico, ¿no? Entonces, las propiedades de las fundiciones entonces van marcadas por todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de la presencia de grafito que hace que la matriz sea discontinua? Les dije que eso era importante porque eso explica unas propiedades específicas de las fundiciones grises. Y es que las fundiciones grises tienen una muy buena resistencia a la vibración, Entonces, por eso se usan en cilindros de motores, en bancadas de máquinas herramientas, para todas las aplicaciones en las cuales hay vibración y que eso puede generar la fractura del sistema. Las fundiciones grises, ¿no?, son bien importantes, y entre las dos, la que tiene mejor comportamiento entre la vibración es la laminar. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes saben, las vibraciones son ondas, ¿no? Entonces, si esta es mi fundición, matriz metálica, y tengo una serie
de láminas de grafito es como si tuviera una matriz llena de fisuras, discontinua. Entonces cuando viene la vibración, es una onda, empieza a viajar la vibración, a lo mejor por aquí traspasa, llega, pero cuando se encuentre con una zona donde hay grafito, aunque no haya grafito, o sea, el grafito no absorbe la vibración, es la discontinuidad. Si llego aquí, aquí ya tengo, la matriz ya no es continua porque tengo una fisura, entonces ahí la vibración se detiene, ¿no? Y esta otra pues se la encuentra más rápido, entonces la vibración se detiene porque encuentra discontinuidad en la matriz, aunque no haya grafito. De hecho, cuando uno prepara muestras de fundición gris, el grafito se sale y queda un espacio vacío ahí. Entonces, es la discontinuidad de la matriz la que hace que la fundición tenga buen comportamiento de las vibraciones. Entonces, en ese sentido, supera ampliamente a los aceros. Los aceros son de matriz continua, no soportan muchas vibraciones. Las esferoidales soportan vibraciones un poco menos porque la presencia de esferoides en la matriz la hace un poquito menos discontinua. Entonces, gana otras propiedades la fundición esferoidal, pero pierde la resistencia a la vibración. Comportamiento mecánico. El comportamiento mecánico también está determinado pues, por el tipo de matriz y por el tipo de grafito, pero fundamentalmente por el tipo de grafito. Las fundiciones grises en general tienen un comportamiento mecánico peor que los aceros. Siempre las comparamos con los aceros, ¿no? Sobre todo las laminares. Las laminares no tienen alargamiento, tienen una resistencia a la tracción relativamente baja, no son tenaces, igual que las blancas. Las blancas no son tenaces, las grises son un poquito más tenaces, pero en general no son tenaces, ¿ya? No rompen con deformación. Una curva ingenieril de una fundición gris no tiene una deformación apreciable porque se rompe rápido. ¿Por qué se rompe? Por la discontinuidad de la matriz, y si es laminar, por lo que se conoce como la laminar, las propiedades mecánicas de la fundición gris laminar, lo que se llama efecto en talla. Efecto en talla. ¿Qué es el efecto en talla? Es la concentración de tensiones que sucede en los bordes donde está alojado el grafito. Entonces, en esta fundición que decía que equivale esquemáticamente a la laminar, aquí estos espacios son así de vacío. Entonces, si yo aplico un esfuerzo, ustedes pueden hacer ejercicio, mira, si yo aplico un esfuerzo en esta dirección, esta fisura que está aquí se propaga rápidamente y se va a romper. Por ahí, con poco esfuerzo se rompe. Si lo hago en otra dirección, siempre voy a encontrar un grafito, por ejemplo, en este caso es este, ¿no? Un grafito que va a propagarse, por ahí se rompe. Entonces, se concentran los efectos en los ángulos de la zona donde está alojado el grafito laminar, y eso se llama efecto en talla. Entonces, la fisura se propaga y se rompe rápidamente. Por eso, no soporta mucha tensión, no se deforma y tiene poca tenacidad. Ese es el efecto en talla, ¿no? En cambio, en una fundición esferoidal, eso no pasa. En una fundición esferoidal como esta, no tengo efecto en talla porque los esferoides son esferoides, los grafitos son esféricos. No hay zonas de concentración de tensiones, no hay ángulos agudos. Entonces aquí soporta bastante más. No hay efecto en talla en una fundición esferoidal, ¿no? Entonces las fundiciones grises, laminares, tienen un buen comportamiento de las vibraciones, tienen un buen comportamiento con utilidad térmica dependiendo del tipo de grafito, resisten bien a la oxidación, mejor que los aceros, pero en propiedades mecánicas son bastante pobres. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Pues se buscaba conseguir minimizar la pobreza de propiedades mecánicas, manteniendo su resistencia a las vibraciones, su conductividad térmica, etc. Entonces, por eso se buscó la forma de cambiar la forma del grafito, que en la solidificación del grafito no sea laminar, sino esferoidal. Entonces se aplican agentes inoculantes durante la solidificación para que el grafito aparezca como esferoide, no como lámina. Entonces con esto elimino el efecto en talla, mejoro las propiedades tanto que la fundición gris esferoidal compite en comportamiento mecánico con los aceros. Esta es tenaz
Por eso a veces se llaman dúctiles, porque estas sí tienen deformación, tienen unas curvas de tracción parecidas a las de un acero, y una buena fundición esferoidal compite con un acero de bonificación. Entonces son las características generales y sobre todo las razones que justifican las propiedades y aplicaciones de las fundiciones grises.